por fin salió la verdad. Qué increíble que el pueblo americano se esté enterando que por un año, por 2 años, quién sabe por cuánto tiempo el presidente no existió, así que no había un orden democrático, sino que habían gente que no fue electa, que estaba controlando al presidente, firmando por el presidente, gobernando por el presidente. Bueno, en vez de esta ser la conversación que estaba sucediendo en los Estados Unidos, que es gravísimo, inmediatamente sale el diagnóstico del cáncer de próstata del presidente Biden. El día después de todas estas revelaciones, un cáncer que además muchos médicos en los Estados Unidos, por supuesto en medios conservadores, han señalado que debió haber detectado hace 2 años fácilmente, y este es un presidente de los Estados Unidos que obviamente estaba recibiendo chequeos médicos rutinarios. Y nos vamos para Washington, D.C., donde está el analista político y periodista don Luis Martínez, en la capital del mundo, en Washington, allá entre el Congreso y la Casa Blanca. ¿Cómo estás, Luis? Bien, bien, ¿cómo está, don Guillermo? Feliz lunes. Y por Bien, aquí hombre. en Estados Unidos es Memorial Day, así que día libre en Washington, D.C., para que se Ah, tomen un descansito más los congresistas y el presidente y sigan su show mañana. Pero bueno, obviamente en Estados Unidos Memorial Day, el día que se conmemora a aquellos veteranos de guerra que murieron dando la vida por el país, así que es un día bastante importante aquí en la capital. Van a tener un concierto frente al Capitolio con las bandas de las Fuerzas Armadas. Ayer hubo un desfile de más de 1,000 motos Harley Davidson, puros veteranos que se llaman, un grupo que se llama los Rolling Thunders, pasando por las calles de Washington, D.C. Así que un poco de distracción del caos que hay en el mundo ahorita mismo. el tema de los veteranos nosotros en América Latina no los comprendemos por la demonización que nosotros le tenemos a nuestras Fuerzas Armadas, también por su propio comportamiento, ¿no? Sí, bueno, En cambio, interesante el rol que tienen las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y el que tienen en América Latina. América Latina, por la mayoría de los países, tienen una memoria de alguna dictadura militar o algún enfrentamiento popular con estamentos de seguridad, mientras que en Estados Unidos, bueno, más películas de la Segunda Guerra Mundial no pueden hacer. Tienen la primera, también Corea, obviamente Vietnam no fue una memoria buena en la política nacional de los Estados Unidos, ni tampoco lo fue la segunda invasión de Irak, pero creo que sí es algo muy interesante la diferencia de percepción que tiene la población en general con respecto a sus Fuerzas Armadas. Aquí es un respeto, un honor. Tú no puedes ir a ningún lugar donde no haya un anuncio donde diga, bueno, si eres un veterano, recibes un descuento, recibes un beneficio, o la gente se para y los aplaude. Y también muy simpático, don Guillermo, que es que si te pones a caminar por acá y ves a la gente uniformada, son puros Martínez, Rodríguez, Méndez, Esteves, sí, mucho hispano en las Fuerzas puro Armadas. latinoamericano. Sí. Es una manera también de acelerar el proceso de naturalización aquí en los Estados Unidos, si tienes servicio militar. Pero don Guillermo, el fin de semana siguió la guerra en Rusia. Pensábamos que después de algunas conversaciones entre Trump, Zelensky, Putin, y Trump que había celebrado que ya había inmediatamente iniciado el proceso de paz entre Zelensky y Putin. Allí este fin de semana vimos que Rusia lanzó el mayor ataque de drones contra Ucrania en la historia del conflicto. Y tendría que buscar, porque me atrevería a decir y adelantar que sería el mayor ataque de drones en la historia militar. Fueron más de 300 drones que lanzó Rusia contra Ucrania el fin de semana. El récord anterior habían sido 297 y 2 semanas antes 284. Así que van escaladas las ofensivas ¿Estos rusas. drones son de fabricación iraní todos o son también rusos? Hay una variedad y esa es parte de la razón por la cual se lanzan 300, porque de los 300 que se lanzan hay una gran porción que son simplemente drones señuelos, ¿no? No son Ujú. drones ni siquiera con cargas explosivas ni municiones, sino simplemente para, ¿cuál es la palabra? Para abrumar a los sensores defensivos de los ucranianos, ¿no? Sí, Y para... sí, como bien mencionas, está el Shahed 1 y 2, que se producen en Irán y se exportan a Rusia, pero también hay informaciones de que en Rusia ya los iraníes montaron una fábrica para producir en suelo ruso Ujú. estos drones. Y estos drones no solo están en Rusia, don Guillermo, y hay que acordarse de este Axis
que existe en el mundo, porque esos drones Shahed también llevan otro nombre, ahorita se me olvida el nombre, el, ahorita estoy de algún indio ya en Venezuela, pero el gobierno venezolano también está recibiendo Eso estos mismo te iba a drones. decir. Justo iba para allá. Primero, para el que nos está oyendo en todo el país, lo que Luis Martínez está hablando de drones no son el dron que usted le ve a su sobrino o el que se usa en la televisión. No, no. Son aviones no pilotados, dirigidos, que actúan exactamente igual y son enormes. Eh, No, y en el caso de Venezuela, parece, obviamente el gobierno venezolano también compró unos Sukhois y cuando los compró sin el sistema para guiar misiles. Entonces uno dirá, bueno, el Sukhoi entonces de repente en Venezuela no es tan peligroso, pero unos drones, o sea, resulta que en Sudamérica, el único país de toda Sudamérica que tiene drones militares en sus Fuerzas Armadas de este alcance y de esta capacidad es Venezuela. Y esto es muy peligroso. O sea, claro. para la audiencia panameña, eso es algo que desde Caracas pueden lanzar un avión no tripulado con una carga explosiva que no puede ser detectado por los radares que hay en el Caribe, puede llegar a Panamá, puede llegar a Colombia, puede llegar a todos los alrededores del Caribe saliendo de Venezuela. No estoy diciendo que es una amenaza latente, pero es una realidad de esta relación militar que tiene Venezuela, Irán, Rusia, China a nivel mundial, ¿no? Eh, para mí es interesante ese detalle porque mucho se piensa de que no hay no va a haber algún tipo o sea, acción por parte del gobierno, de los gobiernos como de Venezuela. Pero si Venezuela ya tiene drones, pues también estarán al alcance eventualmente de Nicaragua, que tiene tanques, por cierto, un poco desactualizados, pero tiene tanques. Y estarán así, los gobiernos. Acuérdense que el gobierno venezolano tiene ya varios años haciendo reclamos agresivos territoriales con Guyana, ha movilizado tropas y recordemos la historia de América Latina, recordemos el síndrome de las Malvinas, cuando una dictadura está en peligro de colapsar, una estrategia común a lo largo de la historia, pero la historia cercana nuestra en América Latina es buscar un enemigo externo, buscar un conflicto armado para de alguna manera unir a la población o generar una emergencia que le permita sobrevivir a un régimen. Entonces es muy preocupante y por las mismas tenemos que entender que, no, eso es Venezuela, no, eso es Irán, eso es Rusia, eso es China, eso no nos van a molestar a nosotros, o los venezolanos son unos incompetentes, no nos van a poder hacer nada. Bueno, por algo, el gobierno de Donald Trump la semana pasada anunció el proyecto del domo dorado o el domo de oro, el Golden Dome, que es una versión más avanzada aparentemente del domo de hierro de Israel. Ya se destinaron el viernes pasado, se aprobaron los primeros 25.000 millones de dólares para simplemente comenzar a construirlo. Va a ser un costo total de 175.000 millones de dólares. Es un sistema de protección antimisiles que va a tener Estados Unidos sobre su territorio, que va a incluir capacidades inclusive en el espacio. Están hablando de una red de satélites que tendrían inclusive proyectiles de defensa. Lo que don Guillermo, saltando de tema, genera una nueva carrera armamentista en el espacio. No sé si se acuerdan, el año pasado, durante la administración Biden, hubo mucho pánico por la noticia de que Rusia había colocado un arma nuclear en el espacio. Y Claro. por supuesto eso viola todas las normas que existen hoy en día sobre tener armas en el espacio y el que se acuerde de la película de 1995 de 007 GoldenEye, un arma nuclear en el espacio puede generar una explosión y una carga electromagnética que deje sin uso a cualquier aparato electrónico de detección de misiles, etcétera, de algún área afectada en particular. Entonces, si mezclamos eso con los apagones que hemos visto recientemente, estamos viendo que, aunque estemos todos nosotros viviendo nuestras vidas Eso, rutinarias y tranquilos y viendo el drama de Genaro y el otro, el mundo está eso preparándose para una guerra. mira, es como si hubiéramos hablado esto antes, porque yo te iba a decir que mientras hay un grupo haciendo la revolución en Pacora ahora mismo, eh, ¿sabes que yo hablaba con un par de exproductores de CNN en español que andaban por Panamá estas semanas? Y
Y yo les decía, miren, yo sé que ustedes están asombrados de que nosotros estemos eh, rebasados por nuestra crisis, entre comillas, pero yo me imagino que para ustedes esto es un chiste de kinder. Y los dos se echaron a reír. Se lo digo con toda honestidad, Guillermo. Yo viví en Panamá por 10 años, familia panameña, estoy conectadísimo a la noticia panameña. Y yo cuando estoy en mis redes sociales, por supuesto, aquí en mis labores periodísticas en Washington, D.C., y viendo con lo que está pasando en el mundo, y cuando me sale la noticia de Panamá, me quedo, pero hey, estos están en otra temporada, están en otra serie, están en otra cosa. Y no quiero, no estoy burlándome No, es que es verdad. de las afectaciones de nadie, de las preocupaciones de un pueblo, sino es simplemente no están viendo lo que está pasando en el mundo. No están viendo que es tan evidente que hay elementos que están generando este alboroto en Panamá para distraer de la misión que debería tener el gobierno y la población en alinearse también con lo que viene. Entonces, mira, la razón por la que no quieren la mina es la misma razón por la que no se quieren radares en el Caribe. Se quiere un Caribe sin carreteras, sin barcos, sin nadie. ¿Por qué? Porque ya tú sabes que hay un negocio ahí. Lo acabamos de hablar. O sea, si Venezuela tiene drones, si los americanos se están protegiendo con un domo de hierro, y si ustedes se siguen haciendo este zaperoco y se quedan desconectados de un sistema de defensa regional, bueno, ahí está. Mira, Estados Unidos... Y si ves las relaciones comerciales de China con Sudamérica, te das cuenta que Estados Unidos puede tener un cálculo donde dice, ¿sabes qué? Sudamérica me vale. Claro. Y Canadá y México. Y ya. Por eso es que eso es... Lo que tú me estás diciendo es la explicación de por qué Donald Trump está obsesionado con el canal de Panamá. Porque no le interesa el resto de América Latina, porque América Latina ha decidido entregarse. Entonces, vamos a salvar lo que nos sirve, que es el canal de Panamá. Nuevamente, imagínese usted que estén jugando un juego de Risk, uno de estos de estrategia de guerra. Oye, si tú estás protegiendo a Estados Unidos, ok, Panamá es el choke point, la puerta hacia Centroamérica, hacia Norteamérica. Hemos visto que durante los últimos años, a través del Darién, hay una vulnerabilidad. Entonces, ok, me preocupo por esto, pero ya por más nada, le puse sus aranceles a México, le puse sus aranceles a Canadá, los alineé a punta de amenaza. Entonces, sí estás, o por lo menos el gobierno de Estados Unidos sí está divulgando que no tiene un mayor interés en forzar a países de Sudamérica a alinearse con los Estados Unidos. Tú no ves a Donald Trump hablando mal de Lula, porque dirá, caso perdido, ya. Ese país no me va a meter ahí. China está demasiado metido en ese país. Argentina tiene a Milei y por lo menos hay una buena relación. Pero creo que sí es evidente desde el comienzo de la administración Trump que Sudamérica no era parte de las prioridades. Y ustedes dirán, bueno, Panamá está en Centroamérica, así que nos salvamos, pero están en la puertecita y ustedes ya vieron qué fue lo que pasó cuando el Darién queda abierto y cuando se mandan miles y millones de personas a través de este paso, ¿no? Panamá tiene más grúas portacontenedores que toda Centroamérica y el Caribe. Todas. Juntas. Cualquier puerto, todos los puertos de Centroamérica y el Caribe juntos tienen menos grúas portacontenedores que Panamá. Así de importante es. ¿Y qué pasa? Como tú sabes muy bien, Estados Unidos está preocupado porque tiene a Irán, que además de los drones, tiene los misiles balísticos hipersónicos, y Turquía, que ya tiene en su industria militar rayos láser, y China, que le lleva 10 años a Estados Unidos en inteligencia artificial militar. Y ni hablar de los servidores cuánticos, que aquí en Panamá ni siquiera tenemos idea de qué es eso. Ni dónde va la tilde. ¿Me entiendes? No, pero es que por eso y no lo habíamos comentado, pero tuve este pensamiento ayer viendo las redes, y cuando entonces veo, creo que fue un video de Foco, informando de que no sé quién fue quien se trepó el cerco de la embajada de Bolivia y los dirigentes de Suntrax y esto, y digo, oye, yo entiendo. O sea, yo vengo de Venezuela y entiendo el estrés que puede generar la absurdidez de la política diaria, pero lo que está pasando a nivel mundial, lo que tiene Panamá como oportunidad al frente es demasiado grande para seguir perdiéndonos en el debate. Ahora que dices que Panamá está en otra temporada, ¿tú has visto esos capítulos perdidos por ahí que se inventan, que son como conexos a la Guerra de las Galaxias? Que aparecen y que la historia de no sé quién, de un personaje que apareció en alguna película, y de repente se inventa como un capítulo por allá. Ese es Panamá. Ese es Panamá.
tiene su propia historia por allá lejos, pero acá hay Otra una cosa que batalla intergaláctica del otro lado. hay otra cosa, don Guillermo, que me he dado cuenta con mi experiencia en medios de comunicación y experiencia en producción audiovisual, que hemos evolucionado a un punto en la historia de la humanidad en donde la política, la guerra, las elecciones, las manifestaciones, todo es un espectáculo, es un show. O sea, inclusive los influencers en Panamá, que son los que están ahorita avivando las llamas de estos llamados a la soberanía, son eso, son actores contratados que tienen las mejores herramientas audiovisuales y el tono correcto y las groserías adecuadas para avivar al público, pero eso es una producción, es un show, es como, yo no sé para qué pagamos por Netflix, porque con la realidad tenemos suficiente, ¿no? Y está coordinada. Yo creo que eso es lo que hay que entender, es que si nos vamos de país en país, el discurso es repetitivo. ¿Y por qué el discurso es repetitivo? Porque le llegaron a los agentes del Partido Comunista, a los agentes infiltrados del gobierno ruso, a los agentes del gobierno cubano, todos tienen los mismos talking points, todos tienen la misma paginita con las instrucciones de cuáles son los puntos a destacar. Y es que hay que entender, el único trabajo que tienen que hacer los, entre comillas, malos, es dividir, generar problemas, estorbar. No tienen que tener un objetivo particular final. No es como que, queremos tomar control de Panamá. No, tú fastidias y a ver qué es lo que pasa. Y el a ver qué es lo que pasa ahorita en Panamá pareciera que son llamados a destituir a un presidente democráticamente electo, que pues, supuestamente es una violación del orden democrático. O sea, que no sé qué es lo que la gente está pidiendo. Pero lo que están haciendo es rompiendo esas lazos que hay en una sociedad. Estás dividiendo por clase, estás dividiendo por raza, estás dividiendo por género, ellos contra nosotros, los ricos, es que Mulino, ¿y cómo que es que Mulino? Ustedes votaron por él, por Dios mío. Pero bueno. Pero bueno, mira, tú has estado aquí varias veces. Yo tengo la calle 50 al frente y yo, la gente con ganas de trabajar. O sea, yo mido la calle por lo que yo veo aquí. Y veo al señor de las chichas, al chichero, a la gente en la parada. Acaban de llevarse, por cierto, la Junta Comunal acaba de, cosa que solo pasan en Panamá, habían puesto, la autoridad del tránsito había puesto un obstáculo al cruce peatonal. Tú puedes creerlo, pero un obstáculo de como de medio pie. Ya lo quitó la Junta Comunal, porque es que la gente se iba a matar ahí. Eso nada más que pasa en un país como este. Ahora, antes de irnos, no me quiero ir sin hablar de este tema, porque lo quería hablar contigo la semana pasada. A mí me parece la cosa más grave que ha pasado en Estados Unidos en los últimos, desde Watergate, lo de Biden. Y yo creo que hay tanta gente involucrada que lo han tratado de tapar de todas las formas posibles. Y bueno, se nota. Y lo que decía que es un show de Netflix preproducido, porque para los que no estén anuentes del drama, hace semana y media eh, un conductor muy famoso de CNN, Jake Tapper, anunció que va a salir este libro que se llama El pecado original. Y en este libro detalla, con entrevistas de gente de la Casa Blanca, etcétera, cómo, según el autor del libro, efectivamente se le mintió a todo el pueblo americano sobre la condición cognitiva del presidente Biden. Eh, Inmediatamente después de que sale el previo al libro, también son divulgadas las grabaciones de la entrevista que tuvo Biden con el fiscal especial Robert Hur hace año y medio en el caso de las investigaciones de los documentos clasificados y en las grabaciones. O sea, Joe Biden ni siquiera se acuerda de los nombres de sus hijos, está completamente desorientado y perdido. E inmediatamente después de esas dos bombas que uno dirá, wow, por fin salió la verdad. Qué increíble que el pueblo americano se esté enterando que por un año, por 2 años, quién sabe por cuánto tiempo el presidente no existió. Así que no había un orden democrático, sino que habían gente que no fue electa, que estaba controlando al presidente, firmando por el presidente, gobernando por el presidente. Bueno, en vez de esta ser la conversación que estaba sucediendo en los Estados Unidos, que es gravísimo, inmediatamente sale el diagnóstico del cáncer de próstata del presidente Biden. El día después de todas estas revelaciones. Un cáncer que además
muchos médicos en los Estados Unidos, por supuesto en medios conservadores, han señalado que debió haber sido detectado hace 2 años fácilmente, y este es un presidente de Estados Unidos que obviamente estaba recibiendo chequeos médicos rutinarios y cuidadosos con probablemente los mejores expertos en salud, ¿no? Entonces es un escándalo que pareciera que los demócratas o el aparato mediático logró simplemente esconderlo porque ya pasó del ciclo noticioso, pero yo creo que va a tener réplicas cuando nos acerquemos al 2026 a las elecciones de medio término en los Estados Unidos, porque qué peligro, o al mismo tiempo, qué buena herramienta de campaña para los republicanos recordarle al pueblo americano que estos tipos no solo te mintieron de quién era el presidente, quién estaba gobernando, te cambiaron el candidato, te siguieron mintiendo y luego perdieron, ¿no? Entonces, Es que da la va a ser impresión, interesante. da la impresión que Estados Unidos estuvo gobernado los últimos 3 años por Jill Biden y sus amigos, Bueno, y por eso me parece que nadie la impresionante eligió. me parece impresionante que ya haya pasado del ciclo noticioso aquí en Estados Unidos, porque Exactamente. inclusive hay fotos de la máquina con la firma automática del Sí, la presidente máquina Joe Biden. existe. Sí, la máquina existe, porque yo tengo un amigo Yo la vi. que tuvo Yo, un yo vi, tour y me vi mandó el la video. foto, exacto. Es increíble. Había un estudio que simulaba la oficina oval. Tú lo viste, que creo que fue la que ahora está de fiscal en New Caroline, Jersey. Esta, ¿cómo es que se llama? el estudio que tenían en la Casa Blanca, inclusive durante todo el COVID, donde el presidente, eso era un show, estaba producido, la presidencia de los Estados Unidos fue producida por quién sabe qué número de pasantes ¿Tú sabes qué me y recuerda burócratas. todo esto? No sé si alguna vez viste esta película de Sigourney Weaver, que es la primera dama y está casada con un tipo que la quema, y en una de esas, creo que con la asistente, le da un ataque cardíaco y queda en coma. Entonces se buscan Sí, a un sí, cómico un que lo doble. imita. Pero lo que me parece simpático de estas cosas que estamos viendo, y siempre lo digo, eso de que el que estudia la historia, los que no estudian la historia están condenados a repetirla, bueno, y el que la estudia está condenado a ver a los demás repetirla, ¿no? Porque cuántas veces en la historia hemos visto a un líder indispuesto y cómo le mienten al pueblo y gobierna a otra persona. Ahí está Chávez, que por 3 meses el muerto fue el presidente, el dictador de Venezuela. Ahí está Stalin, que también pasó unos meses muerto gobernando como fantasma. Y ahí está Biden, que quién sabe cuánto tiempo tiene sin verdaderamente ser el líder de los Estados Unidos cuando estaba en la oficina oval, ¿no? Bueno, pero esto Pero también bueno, te explica los avances por ejemplo, el propio Putin sobre Ucrania y Xi Jinping en aspectos latinoamericanos, porque yo estoy casi seguro que sus inteligencias tenían bien documentado qué claro. estaba pasando en Estados Unidos. Bueno, y es que nuevamente, o sea, si es tan fácil alborotar a Panamá, si es tan fácil dividir aliados tradicionales históricos, ¿por qué no hacerlo? Si tienes las ambiciones de poder, si tú te sientes que como el gobierno chino, del Partido Comunista Chino, ellos se sienten que más bien ellos fueron humillados por los últimos 100 años y que su lugar correcto en la historia es estar como la superpotencia a nivel mundial. Entonces, si les damos las oportunidades a que destruyan la democracia, que destruyan el orden mundial internacional occidental, ¿por qué no lo van a hacer? No, si no, uno lo haría, uno siempre quiere más, ¿no? Entonces, Bueno, no eso fue lo entiendo. que pasó con el pintor austríaco, ¿no? El tipo comenzó a avanzar y nadie lo detenía, y ahí está, y que terminó al frente de la Torre Eiffel, ¿no? Sí, bueno, y no hay que esperar que sea otro, no hay que esperar que Estados Unidos venga a salvarnos, que viva el soldado, ¿cómo es? El privado, Private Ryan, a salvar el día, porque ya eso no existe. Y, Ahorita no, y, cada país tiene y que te ser digo, y te digo más, el línea de frente. hay uno que quería hacer eso, lo del pintor austríaco, la gente se lo olvidó, Milosevic. Lo que pasa es que Bill Clinton, que tiene sus malas cosas, tuvo un buen día y le puso un ultimátum a este Milosevic. En 24 horas, ¿acabas esto o te acabamos? Y el tipo se echó a reír y bueno, en los 48 horas le pasó toda la aviación norteamericana por encima y ahí está Milosevic arrestado, ¿no? Don Guillermo, para cerrar, porque siempre lo digo, ¿no? Que extraño el espacio que llamábamos ajedrez político por el tema de estas fichas. Eh, Israel acaba de matar a Mohamed Sinwar, el líder de Hamas. Rusia mandó 300 drones a Ucrania.
China, hoy sale la información en los medios occidentales que resulta que China ha avanzado a un paso no esperado en sus preparativos para invadir a Taiwán. O sea, que antes se hablaba que iba a estar listo en el 2027, resulta que ya está listo. Entonces, las pinches se están moviendo, se están poniendo en posición, se Anota ahí están enfilando. en esos conflictos tan importantes el cierre del puente de Pacora y los 14 cierres que hay en Changuinola, por favor. Bueno, quién sabe si nos recordemos que eso fue lo que comenzó la Tercera Guerra Mundial. No, ningún duque de Ferdinand ni nada, yo creo que fue por allá por Pacora. Tú sabes que no hay nada mejor para entender estas cosas que pasan en Panamá que leer este libro, La historia de la estupidez humana. Es buenísimo. Sí. Tú lo has leído, ¿no? No, pero el título ya me suena igual que El la primer película capítulo es esta sobre idiota, sí. el imperio haitiano. O sea que había un imperio haitiano, ¿no? Sí. Tipo Bueno, era, el primer imperio aquí en América Latina fue el independiente haitiano. de potencias europeas, ¿no? Claro, los tipos eran, no sabía leer. Entonces, ¿qué agarraban? Agarraban las latas, porque la comida llegaba en latas de Francia, y las latas, como tenían algo escrito, se las ponían como si fueran galones, porque ellos querían imitar a, a los emperadores franceses. Y no sabían. Bueno, Entonces, no eran el duque de Orange, sino era el duque de la guayaba, el duque del mango. Y bueno, así, ahí la historia está está llena de arrejando. cosas así. Luis, te agradezco mucho. Pasa un feliz Veteran Days. Eh, Ah, Memorial Day, pero sí, Memorial, ojalá no tengamos mucho de qué hablar el lunes que viene. por favor. Pero bueno, siempre hay cosas de qué hablar, Luis. Te Sí. mando un gran abrazo hasta Washington. Cuídate mucho, por favor. Y Saludos, Dios saludos a mediante, la nos vemos la otra audiencia. semana. Luis Martínez, analista político y periodista desde Washington, D.C., aquí en la mañana en por Radio Anco.